Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Qué alegría poder compartir con ustedes a través de este medio y también en esta celebración tan importante de agradecimiento que tenemos a Dios. Sin duda alguna, iniciar un proyecto o continuarlo es un gran desafío. No importa si esto es a nivel personal, familiar o de iglesia, porque conlleva el uso de muchos recursos, el uso de muchas energías, el uso de tiempo, y eso siempre será desafiante. Como iglesia, pues tenemos grandes desafíos que enfrentar y muchas veces podemos preguntarnos cómo lo lograremos, cómo alcanzaremos la meta. Esto tenemos que hacerlo siempre confiando por fe, pero no una fe vacía, sino una fe puesta en las promesas de Dios. Ya el Señor se lo dijo a su pueblo en el pasado: no es con espada ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo, el pueblo de Dios tenía grandes luchas y grandes desafíos que cumplir. Y cualquiera podría decir que eran imposibles de realizar, pero Dios les dio la promesa de que todo podía ser alcanzado a través del Espíritu Santo del Señor. Y así como esa promesa fue real para el pueblo en aquel tiempo, también es la promesa que debe sostenernos hoy, ahora, los que somos el pueblo de Dios. Es por eso que yo en esta ocasión quisiera que meditáramos en esa relación que hay de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia, en el pueblo de Dios, para que de esa manera nosotros estemos seguros de seguir avanzando ante los desafíos y las luchas que tenemos como pueblo de Dios, y tener la certeza de que es de esta manera que nosotros podremos no solamente dar frutos, que son los que el Señor espera, sino que tengamos esa riqueza espiritual que tanto necesitamos. Para ello, pues es valedero que meditemos en lo que se encuentra ya en aquella iglesia, la iglesia que dio sus primeros pasos, y cómo el Señor le dio el Espíritu Santo para que esta iglesia pudiera salir adelante y pudiera vencer en el nombre del Señor. Es por eso que yo le invito para que vayamos al libro de Hechos. El libro de Hechos en el capítulo número 2, y ahí vamos a encontrar los principios de cómo la iglesia recibió este maravilloso don del Espíritu Santo en cada una de sus vidas. En primer lugar, vamos a hacernos las preguntas: ¿dónde estaba la iglesia? La palabra de Dios nos indica que en el versículo número 1, que estaban todos unánimes juntos. Mire qué interesante. Al hablar acerca de esta situación, no solo habla del aspecto físico, que es muy importante. Ellos estaban unidos de manera física. Pero también este versículo nos indica que ellos estaban también unidos en una misma fe. Acababan de ver ascender al Señor Jesucristo y sin duda alguna estaban claros de que Él había muerto y había resucitado, y Él les había dado también poder. Pero también ellos estaban unidos en un propósito, el propósito de convertirse en testigos del Señor, pero antes de ello debían esperar la promesa del Espíritu Santo que se les había hecho. Así que cuando hablamos de unidad, no solamente hablamos de una unidad física, hablamos también de una unidad de creencia y hablamos también de una unidad de propósito. Y como iglesia, hoy en día más que nunca necesitamos también esa misma unidad si verdaderamente queremos recibir la bendición del Espíritu Santo en nuestras vidas. No dejando de congregarse, dice la palabra de Dios, sobre todo cuando vemos que aquel día se acerca. Qué importante es que como iglesia entendamos, es necesario que nos congreguemos para que adoremos todos juntos como pueblo del Señor, pero también unidos en el interés de servir al Señor, teniendo una fe sólida en lo que hemos aprendido en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha permitido conocer la verdad, y es a través de ella que también nos da esa unidad que tanto necesitamos. La iglesia de hoy también necesita una unidad más fuerte en la palabra de Dios, y además de eso, la unidad en el propósito. No podemos olvidarnos, entre tantas actividades y desafíos que tenemos, que es un llamado que hemos recibido de parte de Dios, ser testigos en todas partes del mundo, pero antes de ello, recibir la bendición del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que como el pueblo de Dios se mantuvo unido en el pasado, también es el privilegio que hoy en este tiempo nosotros tengamos esa misma unidad, congregándonos, manteniendo una misma fe y teniendo un mismo propósito en el nombre de Cristo Jesús. Segundo lugar, podemos hacer la pregunta también: ¿cómo llegó esa bendición? La palabra de Dios nos dice en el versículo
2, que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas de fuego. Mire qué interesante. La palabra de Dios nos indica que el don que ellos recibieron no fue producto de un autodesarrollo, no fue un producto de que ellos ampliaron su conciencia o que ellos lograron ganarlo a través de algún esfuerzo que realizaron, sino que la bendición del Espíritu Santo fue un don regalado de parte de Dios por su mera gracia, como respuesta a la oración de los creyentes y en el cumplimiento de la promesa que se les había dado. Qué maravilloso, mis queridos hermanos, es que nosotros entendamos que la iglesia fue poderosa por el gran regalo de Dios y por esa fe que tuvo el pueblo al rogar por la unción que tanto necesitaba. De la misma forma, mis queridos hermanos, hoy en día nosotros debemos de entender que lo que más necesitamos es un pueblo lleno de fe. Un pueblo que esté dispuesto a clamar a Dios por el derramamiento de esas grandes riquezas. Y cuando hablamos de esas riquezas, estamos hablando del derramamiento del Espíritu Santo en la vida de su iglesia. Por eso hoy más que nunca también necesitamos entender que la única manera que Dios se manifestará en su iglesia es a través de ese hermoso don y también de esa oración ferviente, de ese rogar, de las promesas que el Señor quiere cumplir en su iglesia para este tiempo. Y que yo no tengo duda, Dios quiere utilizarlos como instrumentos para honra y gloria de su nombre. Además de eso, encontramos un tercer aspecto, y ese tercer aspecto sería: ¿a quién vino la bendición? Mis queridos hermanos, la Biblia nos indica que el Espíritu Santo en el versículo 3 y 4 indica que se posó sobre cada uno de ellos. El Espíritu Santo no hizo acepción de personas. No se puso en una condición que unos lo recibirían y otros sí lo recibirían, sino que fue una manifestación plena sobre todos los que estaban presentes en aquel lugar. No se manifestó de repente o no se demostró esa manifestación de la misma manera, pero el mismo Espíritu tocó a cada uno de los corazones. Indica que algunos de repente empezaron a hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, y obviamente eran unos diferentes de los otros, pero era el mismo Espíritu que se manifestó en cada uno de ellos. Si nosotros tuviéramos que tomarlo hoy para nuestro tiempo, debemos de entender que el Espíritu Santo no desea manifestarse solamente sobre un grupo, sobre un tipo de personas. El Espíritu Santo quiere manifestarse sobre todos nosotros. Todos tenemos la oportunidad de ser llenos del Espíritu Santo para ser útiles. La manifestación del Espíritu Santo es la misma, pero obviamente los ministerios, la obra que realizaremos es diferente, porque Dios quiere utilizarnos de esa manera. Así que como Dios actuó en la iglesia ya en el siglo I, también es la forma como Dios desea trabajar en el siglo XXI, porque Dios sigue siendo el mismo. Mi querido hermano, Dios quiere utilizarnos a cada uno de nosotros, quiere darnos esa riqueza espiritual, y es nuestro gran privilegio que hoy tengamos la certeza de que Dios puede usarnos también como sus instrumentos. Y concluyo con la última parte que podemos extraer de este capítulo para entender de esa riqueza espiritual. ¿Cuáles fueron los efectos producidos? Continuando con la lectura en este capítulo, nos encontramos que fue un doble producto en el que sucedió en aquella ocasión. En primer lugar, dice que ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Sin duda alguna, la manifestación es grande sobre las personas que Dios desea utilizar. Él se manifiesta, les da poder, los llena de su plenitud y pueden realizar una obra, pueden realizar una tarea que delante de las personas parece imposible realizarla. Así que, mi querido hermano, qué gran privilegio es que esa manifestación pueda ser en nuestra vida. Ante los desafíos, ante la lucha que nosotros tenemos, podemos tener la certeza clara de que Dios desea utilizarnos y puede manifestarse sobre cada uno de nosotros. Pero también hubo un resultado sobre las personas. La palabra indica literalmente en los siguientes versículos que muchos estaban atónitos,
otros estaban desconcertados e inclusive hubo algunos que se burlaban por lo que estaba ocurriendo. La obra del Señor no pudo pasar desapercibida en aquel tiempo. Causó impacto porque así ocurre con la obra del Espíritu Santo. Causa innovación, causa un impacto sobre las personas. Como iglesia necesitamos impactar, mostrar que estamos presentes, pero eso únicamente ocurrirá cuando la presencia del Espíritu Santo esté en nuestras vidas. Y por eso debe ser nuestra oración. También habrá personas que se burlarán, que verán esto como algo malo, que proferirán palabras inadecuadas. Pero nosotros debemos de estar conscientes que si esto ocurrió en el pasado, también ocurrirá hoy. Y debemos de seguir adelante trabajando para la obra del Señor. Si hoy queremos una iglesia que sea rica en obras, en frutos, rica espiritualmente, debemos de mirar esa iglesia que hubo en el pasado. Una iglesia que tuvo grandes desafíos, una iglesia que tuvo una gran obra que cumplir, y lo mismo ocurre para este tiempo. Pero hoy, más que nunca, necesitamos orar para que el Espíritu Santo tome nuestras vidas, tome nuestra iglesia, y a través de esta forma demostremos esa riqueza espiritual y esos frutos que se necesitan para que la obra siga avanzando. Esa es nuestra oración, para que todos juntos sigamos adelante y que sigamos avanzando con fe, para que sigamos trabajando con valor, pero sobre todas las cosas con la esperanza de que Cristo Jesús regresa muy pronto. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.